Bien, buenos días a todos los hermanos presentes, presentes físicamente y presentes a nivel espiritual, ¿no? Que siempre sabemos que nos acompañan. Eh, en este Día de las Madres, un día muy especial, donde se le rinde honor a esa gran facultad de la mujer, que es la maternidad, que es el vehículo a través del cual nosotros todos encarnamos en este mundo. Si no fuera por esa facultad de la maternidad, pues no sería posible el progreso espiritual de la humanidad. Así que encantado que estemos todos aquí para escuchar la charla de hoy, que sé, que sé que va a ser de mucho beneficio para todos nosotros y para todos los hermanos que nos acompañan, que están desencarnados. Así que gracias por su asistencia, gracias por estar y vamos a sacar el mayor provecho de lo que se discuta aquí esta mañana. Bien, gracias, Nelson. Tiene un potencial, ese hombre ha leído cuánta cosa hay, ¿verdad? Así que recuerde siempre hablar por el micrófono para que puedan escuchar los de Zoom. Y luego a los expositores le vamos a hacer una reunión con el técnico, porque muchas veces YouTube no deja subir la presentación porque se mencionan ciertas palabras que la inteligencia artificial ha marcado como prohibidas. Y varias de esas las dijo en la reflexión Roberto la vez pasada y bloqueó, no dejaba. Entonces Khalil tuvo que usar técnicas para cortar ese pedazo y poderla subir. Y eso es la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a repasar, realmente esto lo hemos discutido muchas veces, pero es la importancia de la maternidad para el cumplimiento de la ley de reencarnación. Y vamos a ver a su vez cuál es la relación entre esta ley de reencarnación y la ley de justicia divina. Y esas son leyes que actúan sí o sí. Y nosotros no tenemos control sobre eso. Nosotros estamos aquí para pasar la experiencia y poder reparar todos los errores y horrores que cometimos en el pasado. La justicia divina es tan buena que no nos permite ver toda la historia, porque si pudiéramos ver toda la historia, podríamos ver reflejado en nuestros hijos y en nuestros familiares más cercanos, incluyendo al marido, todas las barbaridades que hemos sido capaces de hacer por ignorancia. Y Flavio siempre explicaba, cuando ya uno está preparado, es que realmente le viene la experiencia más dura para aprovechar y poder reparar. ¿Ve? Entonces, todos nosotros, ahora a mí me tocó ser mujer y ser madre, ¿verdad? Y a otras personas que ahora son hombres, también en un pasado también le ha tocado ser mujer y ver cómo actúa la maternidad. Y la maternidad va más allá que cargar un niño en el vientre. Pero también he tenido experiencias de personas que solamente han servido como el instrumento para que nazca ese niño. Y toda la educación se la da otra persona. Así que hay muchas maneras de ejercer la maternidad, incluyendo la maternidad por adopción, que es una de las más hermosas a mi juicio, ¿verdad? En las sociedades modernas como la que nosotros vivimos, vemos que las familias están tan aisladas, diferente a las tribus. Fíjate que en la tribu un niño es cuidado por toda la tribu. Nosotros hemos olvidado eso. Y entonces tenemos un niño que nace y ese niño es meramente de esos padres y crean un círculo cerrado que no permite que otros vengan a ayudar y por eso es que es tan de tanto estrés. Cuando tú miras hacia atrás, la familia completa se hacía cargo de un niño y los grandes cuidaban a los chiquitos, ¿verdad? Entonces, nosotros en la modernidad queremos aislar a estos niños que nacen
creando una burbuja y no permitiendo que se correlacione con los demás. ¿Ve? Entonces se hace más difícil. La vida en una tribu era mucho más fácil, aunque tenían otros retos que hoy día, que vivimos en estrés continuo. Entonces, ahí tiene el vientre, porque en este planeta, para reencarnar, se necesita un vientre materno. Todavía la tecnología no ha sustituido eso, aunque en las películas de ciencia ficción presentan vientres ficticios creados para tener un niño. Eso todavía en este planeta no es, ¿verdad? Así que estamos que todavía necesitamos un vientre materno para atraer a ese espíritu al planeta Tierra. Entonces, dice José Luis Martín que ese proceso y planificación que tampoco entendemos es previo a la fecundación del espíritu. Ese se siente cada vez más atraído hacia la futura madre, permaneciendo cada vez más cerca de ella. Así que el que está por reencarnar está contigo desde mucho tiempo antes. Y de hecho, tú aceptaste o aceptamos que ese niño venga a través de nosotros. Y eso es una planificación, ¿verdad? Muchas madres le corresponde tener a ese niño y muchas de ellas morían en el parto, ¿verdad? O pasaba cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, esa planificación está allí. Es una aceptación. Pero muchas de las veces damos a luz o hacemos que nazca un niño que realmente fue nuestro enemigo de existencias pasadas. Son muchas situaciones, ¿verdad? Así que toda esa planificación no necesariamente la vemos. Tal vez en algún momento tenemos la oportunidad y la explicación de por qué nos tocaron unos hijos, ¿verdad? Hace poquito yo estaba hablando con alguien y estaba hablando de una persona que adoptó una niña y ella dice, la niña le salió como un limón, como si fuera un carro. Ojo, oye, pero no seguí discutiendo, pero no, los hijos no salen limones o salen buenos, ¿entiendes? Como que tú puedes tener 10 hijos y de esos 10 hijos tal vez hay uno que es el más afín a ti, que cumple y es el obediente que cumple todo lo que tú le dices. Pero en la sociedad que vivimos ya no se espera gente obediente que obedezca tal cual, sino que ese muchacho rebelde que nació y se expresa en su máxima eh, forma a la adolescencia, porque ya llegó al mundo y está recibiendo toda la información alrededor. Ese viene con un propósito y son diferentes, ¿verdad? Y si la persona tiene la idea de que esa vida empezó cuando nació, ahí empiezan realmente los problemas, porque no podemos entender las verdaderas diferencias en cada uno de los hijos. O sea, por ejemplo, yo hablo de mi nieto. Yo sé que ese nene trae unas cosas y que no, que cuando nació no es que empezó su vida, trae una trayectoria larga, ¿verdad? Y corresponde a los papás ir moldeando todas las tendencias erróneas, ¿verdad? Pero ya yo me he percatado que él necesita explicación. Tú te sientas y le explicas y él entiende. ¿Ves? Cuando le da la pataleta de que no quiere majarse en el asiento protector, muchas veces, no, yo quiero ir aquí. Ok, ayer yo me senté y busqué un video español que dice qué pasa cuando un niño no es sentado o amarrado. Y le expliqué, no había sangre allí, o sea, estaba propio porque es un anuncio español. Yo viste cómo voló por el aire y cayó al pavimento y se murió. Y él me mira así, todavía no tiene los 3 años, pero yo espero que la lección de ayer le haya servido, si no hay que seguir reforzando en eso, ¿ves? Porque le da unas pataletas que él quiere mandar, ¿verdad? Así que esa preparación existe de antes y algunos videntes pueden ver que este X o Y espíritu va a nacer en esa familia, ¿verdad? Con sus características particulares y su pasado, ¿verdad?
El periespíritu del reencarnante es magnetizado mediante pases dados por los espíritus encargados de esas funciones. O sea que hay una preparación que va de lo menos denso, que es el mundo espiritual, a lo más denso, que es cuando encarna o se junta con el embrión o el cigoto de esas células que le está proveyendo la madre, ¿verdad? Como consecuencia de este proceso, sus formas periespirituales se van transformando y reduciendo al tiempo que su proceso de turbación mental comienza y se va encontrando cada vez menos lúcido y se parece un poco a cuando desencarnamos, que también pasamos por un proceso de turbación mental. Acá vamos de lo menos denso a lo más denso. Y en la desencarnación vamos de lo más denso a lo libre. Y vea que el proceso, y de todas estas semanas hemos tenido esta experiencia, por lo menos en mi caso, de que a veces tú dices, se está muriendo, pero ¿por qué no se acaba de ir? Pues eso es paso a paso, célula a célula. Y entiendo yo que el proceso a la inversa es igual. Ese periespíritu del que va a reencarnar tiene que unirse paso a paso, célula a célula, en ese cigoto. Que muchos espíritus al reencarnar dicen, yo no quiero ir para allá, yo voy a sufrir mucho, porque hemos atendido unos cuantos, y se le muestra el panorama completo del aprendizaje, del amor, y que no debe tener miedo, ¿verdad? Así pasa también a la inversa. Así que es un proceso que todavía nosotros realmente no entendemos 100% cómo es que se da, pero se da, ¿verdad? Ocurre porque es algo natural. Colaboran con los espíritus constructores todo un equipo especializado que actúa bajo la dirección de un espíritu orientador. Así que esa es realmente la planificación y el trabajo que se hace. Al final, si el espíritu no quiere reencarnar, no reencarna. Aunque ellos van a hacer lo posible porque ese evento se dé. Lo hace sintonizando con ellos mentalmente, deseando el ingreso en el seno materno. O sea, ese espíritu acepta reencarnar, ¿verdad? Mientras se reduce y transforma paulatinamente su forma espiritual hasta conseguir la reducción necesaria para llegar a adoptar la forma y tamaño de un bebé. Entonces, si el periespíritu está allí, y hay un espíritu allí, imagínate lo que ocurre cuando empieza la discusión entre el progenitor y la mamá cuando anuncia, estoy embarazada. Lo ideal sería, qué bueno, la abraza, vamos a hacerlo entre los dos, ¿verdad? Todo va a estar bien, pero no necesariamente pasa así. ¿Verdad que has escuchado decir, ese hijo no es mío? Cuando llega donde los padres, te vas de la casa porque tú no estás casada y quedaste embarazada y es un maltrato terrible. Todo eso lo está escuchando el bebé. Y ya hay terapia psicológica que se llama regresión de vidas pasadas, pero muchas de ellas trabajan con el vientre materno. Todo lo que ese espíritu escuchó y percibió estando en el vientre materno. Y ahora fue que yo vengo a aprender, no tuve cuidado cuando quedé embarazada. Entonces tampoco tuve cuidado de los momentos de estrés, de coraje, de todas estas emociones que ahora se sabe que afectan al bebé. Así que el nuevo paradigma es buscar la manera que ese niño nazca en un ambiente de amor. Olvídate si estás casado o no estás casado, eso no tiene importancia. La importancia es cómo ese niño llega al planeta. No lo puedo tener porque mis condiciones económicas son pésimas. Planifica, busca a alguien que lo ame y lo das en adopción. Y la persona que lo acepta, lo va a aceptar sin esperar nada a cambio. Ay, que me lo van a quitar. No,
Tú le das todo el amor posible y ese amor no es un desperdicio. Así que son nuevos paradigmas que se van dando porque sabemos que ese espíritu ya vivió y que trae unas cosas que tiene que arreglar en esa nueva encarnación, ¿verdad? Los espíritus constructores analizan y seleccionan el óvulo que es magnetizado al entrar en contacto con el periespíritu del ser reencarnante que irradia y refleja sus propias características vibratorias en el mismo. Cuando yo estudié biología, nos decían que eso era al azar y vemos que no. Se selecciona un óvulo, el que tiene la carga genética necesaria de tal manera que cuando se une al espermatozoide tenga esa carga genética para poder tener unas características que son las que necesitan en esta encarnación. Así que nada es al azar, ¿verdad? Y verdad que siempre dicen un espermatozoide fecunda el óvulo, ¿verdad? Que ese es el dogma que se ha tenido por mucho tiempo en la biología. Recién descubrieron, no es lo normal, es cosas extrañas, que había este bebé que tenía una línea de ADN diferente, pero que venía del padre. Así que dos espermatozoides fecundaron ese óvulo. ¿Por qué? Ve tú a saber, ¿verdad? Así que muchas otras cosas pasan que nosotros no estamos conscientes de eso. Y eso es una planificación, ¿verdad? Dice, por ley de sintonía, el óvulo energizado por los fluidos de los constructores y por los del propio espíritu reencarnante atrae un espermatozoide concreto escogido entre millones que aporta al ser las características genéticas de acuerdo con sus necesidades evolutivas y según sus circunstancias deudoras, o sea, son los compromisos que adquirió con la ley de causa y efecto. Así que es una planificación que ellos saben y que el espíritu acepta, ¿verdad? Así que esa vibración de ese espíritu se acerca y contribuye a seleccionar el óvulo y el espermatozoide de acuerdo a su vibración. Ahora, visualiza esto. Ese reencarnante tiene mucha culpa, mucho remordimiento por cosas que ocurrieron en el pasado. Y por alguna razón que todavía yo no entiendo, en la psiquis de ese espíritu está el castigo y busca castigo, porque tal vez la civilización, la cultura nunca ha enseñado que se puede reparar y se puede buscar otra manera de hacer las cosas. Esa es la pregunta. Porque entonces escoge según su vibración de culpa, de remordimiento, de coraje, de odio, de todas esas cosas, selecciona dentro de todos esos cientos de miles de genes los que él entiende que merece por lo que hizo. Y ahí complica la situación, ¿verdad? Así que no es nada al azar, sino que los constructores ayudan, pero el espíritu reencarnante está aportando con su vibración, ¿verdad? Estos fluidos, dime. Tenemos que entender que no es solamente la madre. Cuando ese espíritu va a encarnar, considera quién es el padre. O sea, Claro. esa mujer tiene un compañero o tiene un esposo o es parte de un grupo y entonces tiene que haber una consideración de ese padre al encarnar y escoger ese óvulo. Claro, porque de hecho muchas veces yo he visto situaciones donde la madre se va, lo tuvo, se va, qué sé yo qué, y a quien le corresponde criarlo es al papá. Ella asume el rol materno que es extremadamente, para un hombre, ¿verdad? No es que sea difícil, pero es un paradigma diferente a lo que la sociedad nos ha enseñado, ¿verdad? Así que, ¿por qué? Cosas, ¿verdad? No tenemos toda la explicación, pero están allí, ¿verdad? Entonces,
Estos fluidos son los que el ser magnetiza previamente al óvulo y vienen determinados por la clase de experiencias y vivencias acumuladas en vidas anteriores. Entonces, quiere decir que nació y trae una secuela de cosas. Entonces, en esa educación con amor, corresponde ir modificando estas tendencias erróneas que vemos día a día. El ser humano por naturaleza es egoísta y orgulloso. Eso es parte de nuestra parte animal. ¿Eh? Que yo veo a mi nieto y tiene los juguetes, los coge todos, míos. ¿Tú me prestas uno? Mira así como, me da el más feo, pero al menos me lo presta, ¿entiendes? Pero está ahí el instinto de que eso es mío. Cuando yo le digo, tu mamá es mi hija, todavía yo creo que el concepto de abuela no lo tiene, aunque me llame abuelita, ¿verdad? No, ella es mía. Ok. Estoy tratando de enseñarle por qué es que la otra es mi hija, ¿verdad? Y le enseño los retratos. ¿Tú ves esta que está aquí? Tu mamá. Este que está aquí, tío Khalil. ¿Eh? Para que vaya asociando, porque está en la etapa del egoísmo. ¿Eh? ¿Cómo se le enseña a compartir? ¿Verdad? Ahí es que está el detalle. No es el azar biológico quien escoge el espermatozoide que se va a unir con el óvulo, sino la ley de causa y efecto. Y cuando yo estudié biología, decía, eso es al azar. Llegó el más rápido, llegó el más apto, ¿verdad? Ahí vemos que no es así. Hay una planificación, ¿verdad? Solo el espermatozoide más apto sintoniza sus genes con los del óvulo, que dará paso finalmente a un cuerpo físico con unas características concretas según la necesidad evolutiva del ser reencarnante. Y hasta hace poco, muchos niños que nacían con defectos físicos eran internados en un lugar y apartados de la gente porque nadie podía hablar de eso. Y ya vemos que el espíritu forma parte de esa selección porque eso es parte de su aprendizaje. Y vemos cómo niños síndrome de Down, que antes eran menospreciados, ahora demuestra que esa convivencia trae amor, ¿verdad? Porque esa es la experiencia que tiene que vivir ese espíritu y él mismo en parte la escogió, ¿verdad? Así que todo es parte de ese aprendizaje según la familia. Walter Barcelos explica en su escrito Amor materno y amor filial, filiales de los hijos, ¿verdad? Que la maternidad tiene importancia fundamental para la humanidad y como dije al principio, biológicamente, hasta ahora se necesita un vientre materno para regresar a la tierra, ¿verdad? Si algún espíritu aspira a vivir la experiencia de la maternidad, tendrá que reencarnar en cuerpo de mujer y actuar buscando desarrollar ciertas cualidades psíquicas de la feminidad. Así que por eso es que se reencarna hombre, se reencarna mujer y se supone que en la experiencia, porque el cerebro de una mujer es diferente al cerebro de un hombre. Aunque yo pueda pensar cosas como si fuera hombre, los estrógenos y todas las hormonas femeninas me hacen pensar diferente. Tanto es así que una vez se hizo un estudio de las personas que quieren cambiar de sexo y lo inyectan, por ejemplo, un hombre le inyectan estrógenos. Como hombre pensaba de una manera, como mujer con hormonas femeninas piensa de otra manera. Así que las hormonas tienen un impacto sobre si eres o más o menos con esas características femeninas, aunque en la cultura esos conceptos han ido cambiando. Porque verdad que no veíamos una mujer montar un tractor guiando. Eso es aceptado hoy día y no deja de ser femenina, ¿verdad? Así que hay muchas cosas que se pueden discutir sobre la feminidad que no están escritas o porque la cultura no es realmente la que lo impone, ¿verdad? Dice, muchas almas con una identidad femenina se agigantaron en espíritu al asumir como misión la maternidad, porque buscaron sentir, pensar, amar, sufrir, vivir y repetir sin desánimo las experiencias de ser madres en sucesivas encarnaciones. Que hay mujeres que llegan hoy día y reencarnan y aunque son mujeres deniegan la maternidad, eso es cierto.
¿Por qué? No sabemos la respuesta, ¿verdad? No sé si es que están muy materializadas o ven como su realización como profesionales. Y lo que yo critico es lo siguiente: si la persona necesita vivir una profesión, ¿quién está ayudando en ese proceso? ¿Quién ayuda a criar? ¿Ven? Ahí es que viene, yo creo que el verdadero problema. ¿Quién ayuda a criar? Así que por eso es la familia extendida. Dice, la grandeza de la maternidad se muestra en dos dimensiones. Uno, en los fenómenos de fecundación, gravidez en el embarazo, ¿verdad? Desarrollo del feto y la mezcla de dolor y alegría del parto que ocurren en el organismo especialísimo de la mujer. Eso es otro concepto que en nuestra cultura, ¿verdad que está metido que hay que parir con dolor? ¿Verdad que sí? ¿Y cómo lo hacían los indígenas? Piensa, ellos pasaron todos por ese mismo proceso y parían en ñangotá, ¿verdad? Ahora te ponen horizontal en toda, ¿cómo es? Todos los principios de si hay algo que va a salir a horizontal, no va a salir fácilmente, ¿verdad? Entonces, hay que mirar cómo lo hacían antes, cómo lo hacemos ahora, porque ese proceso siempre ha ocurrido, ¿verdad? Es el dolor producto de muchas ideas o conceptos incorrectos que hay en nuestra mente, ¿verdad? Dice, en lo sublime, lo iluminado, que sucede en su alma, en la complejidad de las energías de la vida mental, cuando se consagra los impulsos intraducibles del amor delicado, cuidadoso, humilde y abnegado. Ya es lo que se espera. Una parte es la parte física y otra luego, cómo actuamos frente a esta nueva situación. Se supone que se activa una hormona. Acuérdate que los sentimientos están influenciados por las hormonas y esa hormona se llama, es un neurotransmisor, se llama oxitocina. La oxitocina hace que haya vínculos de amor. Por eso te enchulas primero y después te enamoras del hombre o de la mujer, pero también crea un vínculo de amor si esa hormona no se activa. Si el pasado, vidas de la vida anterior fue tan fuerte que no se puede transformar ese odio en amor, ahí quedó. ¿Ves? Porque siempre pensamos que el amor maternal es sublime, pero no nos hagamos ignorantes, no siempre es así. Solo vea las noticias de esta semana, que tú dices, ¿cómo es posible que esa mujer haya maltratado? Y no tan solo maltrató con el marido, que es un monstruo, que tampoco, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó allí? Allí no hubo nada de sublime, allí hay locura total, ¿verdad? Entonces, los que están alrededor, nadie se percató que esa señora, para mí que le faltan 2 o 3 tornillos, está mal, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿cómo es que hay personas que Dios le permite ser madres cuando hay otros deseosos de ser madres que no pueden ser? Bueno, hay un pasado y hay unas experiencias, ¿verdad? Así que no necesariamente ese amor se da, no necesariamente. Dice, no hay mérito en aquello que nada costó para el espíritu. O sea, que todo lo que tú estás viviendo es porque hay cosas del pasado que tienes que arreglar. Si algún alma con identidad femenina posee cualidades nobles, estas no fueron depositadas en ella en forma gratuita. O sea, que ese espíritu ha tenido muchas experiencias como madre, como mujer, y que le tocó expresar ese amor maternal, aunque fuera que no, ni siquiera son hijos que nacieron de su vientre, o que fueron adoptados, o que fueron, digamos, murió la mamá y son sobrinos y tú te hiciste cargo de ellos, ¿eh? Y ahí la vida va probando si de verdad tiene la aptitud para ser madre. Eso se va cosechando, eso se va trabajando. Toda conquista del espíritu exige voluntad, esfuerzo, lucha, perseverancia, sufrimiento y trabajo.
Así que nada llega gratis. Toda virtud exige siempre, para poseerla, esfuerzo continuado, sistemático y repetitivo. Así que, ¿cuántas veces has sido mujer y has fungido como madre? O tal vez como hombre te toca el rol materno, aunque requiere unos cambios. Ustedes en Netflix llegaron a ver la película donde, y no me acuerdo del nombre, Cali, la de que ella va huyendo, es futurista, ella va huyendo y se mete en un vagón y el vagón se cae al agua. ¿Cómo se llama? Todo lo que esa mujer tuvo que luchar para salvar a su hija. ¿Te acuerdas del nombre? Sé que es hasta dónde es que llega ese amor sublime para poder salvar a la niña en condiciones terribles, ¿verdad? Porque después se le mete el agua al vagón y es una travesía, una cosa bien tremenda, ¿verdad? Dice, las experiencias repetitivas en las encarnaciones sucesivas como mujer acumularon valiosos recursos mentales, psíquicos y sexuales que enriquecieron el espíritu de buenos sentimientos, amor filial, amor fraternal, virtudes morales, elevación espiritual e intuición lúcida. Así que los hombres que tuvieron muchas encarnaciones de mujeres y fungieron como madres, también tienen esa experiencia acumulada. Y eso lo notas cuando el hombre es cariñoso, amoroso, que le gusta estar con los niños, ¿verdad? Eso hay muchos seres así, de esa manera, ¿verdad? Ah, pero a ti te tocó el que escogiste, el sinvergüenza que escogiste. ¿Por qué yo no tengo un hombre como ese? Porque tú no lo escogiste. Nowhere, exacto. Se las recomiendo, aunque sufran un poquito, ¿verdad? Dice, ningún alma adquirió cualidades superiores, virtudes morales, talentos nobles, tan solo por haber encarnado una sola vez en cuerpo de mujer. No. Y por lo general es alternado, ¿verdad? Porque cada género significa unas experiencias diferentes, ¿verdad? Fue necesario gran número de encarnaciones sucesivas repitiendo las mismas experiencias como mujer. Así que cuando nazcamos mujer, felices. Cuando nazcamos hombres, felices. Cada sexo tiene o cada género tiene culturalmente unas exigencias que hay que trabajarlas, ¿verdad? La maternidad es saber crear con el alma, la mente, el corazón, determinado número de obligaciones elevadas, deberes y responsabilidades con grandeza de sentimientos, acentuado amor, humildad testimoniada, renuncia constructiva y misión educadora. El grado de amor que la mujer ya conquistó no está alojado en el cerebro físico ni en el corazón orgánico. Está ubicado en el departamento espiritual de la mente, en su compleja organización formada de recursos psíquicos sustentadas de buenos sentimientos. Así que vemos una persona que en esta época le tocó ser hombre, pero tiene esas cualidades. Quiere decir que esas cualidades las adquirió a lo largo de muchas existencias, ¿verdad? Igual podemos ver una mujer que incluso parió y tú dices un monstruo, no cualifica por el concepto que uno tiene del amor de madre. Así que, ¿qué pasó en su pasado? Porque esa persona tiene esos defectos de carácter, ¿verdad? Dice, determinada cantidad de mujeres de la humanidad terrestre aún son infelices, ignorantes, incrédulas en el decir de los espíritus. Y se hace difícil cuando encarnas en un lugar donde todavía el rol de ser mujer es menospreciado, ¿verdad? Así que ha tocado a muchas luchar primero por sus derechos para poder cambiar el rol de la mujer, ¿verdad? Así que va a depender. Por lo menos en esta encarnación a mí me ha ido bien siendo mujer y siendo madre, ¿verdad?
Dice, el amor de madre es un admirable conjunto de recursos mentales y psíquicos nutridos de virtudes morales, pero nadie te las regaló. Eso se trabajó encarnación tras encarnación. Son mujeres psíquicamente estériles aunque tengan hijos. Algunas mujeres no parecen madres. En su interior, en su mentalidad, no tiene esas cualidades desarrolladas, ¿verdad? Se puede decir que son espíritus que conquistaron pocas y frágiles cualidades maternales, pero cada cual en su proceso evolutivo, ¿verdad? La misión materna no siempre es un mar de rosas. Y si pudiéramos mirar el pasado, uy, como madre, uy, terrible, ¿verdad? Dice, habitualmente reencarnan en el mismo núcleo familiar personas que aún no acertaron las ruedas de la comprensión en el carro de la evolución a fin de trabajar sobre las aristas que le impiden la armonía. Que decir que tú miras tu núcleo familiar y piensas, este hijo es de tal manera, es más difícil, este hijo es amoroso, pero piensa que tal vez todo ese evento no se generó ahora con el nacimiento, sino en otras existencias. Y con eso hay que trabajarlo, convertir el odio en amor. Eso es todo, ¿verdad? Unidos a la máquina de las convenciones respetables en el instituto familiar, caminan lado a lado bajo el aguijón de la responsabilidad y de la convivencia compulsiva para sanar viejas heridas. Y si uno ve a un familiar cercano que falla, ahí estamos, porque para eso la experiencia existe, ¿no? ¿Verdad? No es que le digas a la persona cómo actuar, sino darle el apoyo, que es lo más que se necesita, ¿verdad? Cuando se están criando hijos, especialmente cuando la familia es numerosa. Existen madres que no toleran a los hijos y que se vuelven contra los propios descendientes. Sabemos muchas historias de esto, ¿verdad? Y a lo mejor alguno de ustedes ha pasado por esto, ¿verdad? Dice, igualmente hay hijos que se revelan enemigos de sus progenitores y hermanos, que se exterminan dentro del magnetismo degenerado de la antipatía congénita. Enemigos, es como si tuvieran un grupo de enemigos viviendo bajo un mismo techo. Yo siempre digo, si no se matan, algo habrán logrado, ¿verdad? Pero tú ves que es bien difícil conciliar esos caracteres, ¿verdad? Hay madres tóxicas, voluntaria o involuntariamente. Mujeres que establecen un vínculo negativo con su progenie, hasta el punto de hacer que acciones que en su principio pueden fundamentarse en el amor y en el afecto se transforman en una correa que limita la libertad y el bienestar del prójimo. Las hay. Hay que mirar alrededor. Que hay madres que si pudieran coger al niño o a la niña y amajarlo de una silla y que se quede ahí quieto, lo harían. Y vemos historias de horror, donde en una ocasión yo leí, un padre o una madre saben que lo hicieron bien cuando tu hijo se va del hogar y puede sobrevivir sin ti. ¿Ves? Y muchas veces por egoísmo queremos acaparar, que no sufra. Le doy todo a mi hijo para que no sufra. Error. Piensa cómo tú te formaste. No fue pasando trabajo y sufriendo. Pues a veces queremos dar todo y lo que hacemos es que echamos a perder a los nuevos que van creciendo, ¿verdad? ¿Se puede ser madre y padre a la vez? ¿Se puede ser papá y mamá a la vez? Porque vemos hogares donde solamente el papá o la mamá es el que está presente. Pero no se pueden reemplazar los roles. O sea, por más que yo quiera ser el papá de la casa, no puedo. ¿Por qué? Porque el cerebro de ese que nació necesita la figura paterna y necesita la figura materna. Ah, no están, pues, se puede reemplazar. No se puede reemplazar la persona ausente. Siempre hace falta un padre y siempre hace falta una madre. Y las personas que se crían sin eso siempre tienen vacíos existenciales.
Piensa en tu vida y si la falta de un papá amoroso o de una mamá amorosa ha afectado tu forma de ser hoy día. Pero otros adultos significativos varones pueden reemplazar la ausencia, igual la mamá, ¿verdad? Abuelo, tíos y otros adultos varones, igual que la mamá. Siempre hay una abuela. Tu mamá no fue la que, pero hay una abuela o hay una tía o hay una madrina que reemplaza eso. De que el vacío existe, sí. Y entonces ahí está cómo sanar. Nos toca ahora de adultos sanar todos esos vacíos existenciales, ¿verdad? Yo siempre he pensado que parte del aprendizaje es aprender a valorar al papá o a la mamá. ¿Qué hicimos en el pasado? ¿Por qué nos tocó vivir esa experiencia dura? ¿Verdad? Ahí vamos. La maternidad como una misión, dice, se reviste de gravámenes sublimes. A veces dice, ¿cuál es mi misión en la vida? Pues poder sacar adelante a los hijos, ¿verdad? Sobre todo en los hogares donde hay espíritus antagónicos, o sea, fueron enemigos del pasado. Cuando no enemigos se encuentran temporalmente unidos por los lazos de parentesco. Ese que está allí es tu hermano hoy día, pero alguien mató a alguien, ¿verdad? O hubo muchas encarnaciones de muchas dificultades. Así que a veces te dan la oportunidad de saber por qué. Otras veces tienes que pasar la prueba y ver cómo se comportan, ¿verdad? Los miembros de esa familia. Y a veces nada más mirando eso uno se piensa, oye, pero la mayor parte de los hogares boricuas están en esos hogares disfuncionales donde cada cual parecen enemigos viviendo bajo un mismo techo, ¿verdad? No sabemos. La maternidad exige y desarrolla la sensibilidad, la ternura, la paciencia, aumentando la capacidad de amar en la mujer. Y sabe que hay un intercambio, o sea, físico. No sé si pasa con las niñas, pero algo que leí fue que cuando estás embarazada de un varón, las células de ese niño, como hay un intercambio con la placenta, se alojan en el cerebro de la madre. Alegadamente, eso se lo doy allí para que sigan buscando, eso influye positivamente de que no desarrolle Alzheimer, pero las personas que tienen Alzheimer, ¿tuvieron hijos varones? ¿O el Alzheimer viene por otra situación diferente? Habría que ver, pero hay un intercambio, ¿verdad? Que se da entre el feto y la madre, haciendo vínculos extremadamente fuertes si es que se da, ¿verdad? Volvemos. El amor maternal es una de las más poderosas manifestaciones del amor, una de tantas en los cuadros de la esfera humana. Así que un enemigo que nace a través de ti, si no se forma el lazo de amor, porque conocemos muchos, no hay manera. Habrá que venir muchas veces como madre e hijo hasta que se logre ese vínculo de amor, ¿verdad? Madre abnegada y amorosa es un corazón espiritual que posee energías fértiles para los sentimientos más purificados y virtudes morales elevadas. Hemos atendido espíritus que uno le envía atrás la memoria para que busque una madre que lo ayudó en el pasado. Y muchos dicen, nunca en mi recuerdo, en mi memoria, aparece una madre como de verdad. Y son seres que son delincuentes en muchas encarnaciones, donde no tienen el verdadero sentido de lo que es el amor. Y es triste, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ese espíritu no haya encontrado a alguien que lo haya amado? ¿Verdad? Porque a veces dicen, no, tenía una abuelita o tenía a alguien que me amó de verdad. Muchos espíritus dicen que no han encontrado ese amor. Ahora, ¿cómo combina todo esto en ese proceso que es completamente natural? Es la justicia divina relacionado con la reencarnación y relacionado con la maternidad. Somos parte de ese proceso. Dice, la maternidad es el vehículo para que espíritus logren reencarnar. Eso lo vimos al principio. En este planeta no hay de otra.
Que la madre se queda contigo y te cría, eso es otra cosa, pero lo que se necesita es un vientre materno que logre permitir que ese espíritu reencarne, ¿verdad? La reencarnación es un proceso de reeducación del ser, pues retornamos niños a un hogar, a una familia para ser reeducados. Lamentablemente no siempre pasa. ¿Ves? Porque si los padres de por sí tienen, el núcleo familiar tiene tendencias erróneas, imagínate un niño que nace en un lugar donde ve que están haciendo los paquetitos de cocaína y hasta los ponen a trabajar con eso. ¿Se acuerda que hace poco un bebé tenía droga de, no sé si era cocaína o otra cosa? Tuvo contacto con la droga. Entonces tú, ¿verdad? Hay muchos casos así, ¿verdad? Que el departamento de la familia no da abasto para poder atender tanto caso. La justicia divina provee la reencarnación para que espíritus regresen al planeta a su perfeccionamiento, con todas las experiencias que eso lleva. Así que cuando la exhortación es cuando vea niños que están pasándola mal, seas tú la madre o el padre que no tuvieron. No tienes que adoptarlo tan siquiera, es que esa como palabra de aliento ayuda a que el muchacho vea en ti el rol a seguir positivo. Todos los que hemos sido maestros nos hemos encontrado con niños que en un inicio son los más indisciplinados del salón, pero es un niño que grita, ayúdame, dame cariño porque no lo tengo, ¿verdad? Así que ser maestro es también ser un padre sustituto en muchos de los casos. Y después estos niños vienen a agradecerte. Gracias, maestro, porque usted me motivó a seguir, ¿verdad? Y Nelson, usted quisiera leer su propio poema, una psicografía que entiendo yo que fue psicográfico, que lo escribió un tiempito atrás. ¿Le gustaría a usted leerlo? Sí, ok, así me gusta, sí. Vamos por aquí. Eso lo escribió don Nelson en forma de psicografía. Puede hacer la historia para los que no estaban ese día. Sí, hace bastantes años, cuando nació, recién nacido más o menos el primer hijo que nosotros tuvimos, el primer hijo que encarnó, porque los otros, hubo otros que no lo lograron, perdimos unos embarazos. Entonces, mientras conducía mi vehículo, bajando una cuesta, yo vivo en un barrio alto, bajando una cuesta, pues, ¿qué me sucedió? Yo sé que me asaltó, yo no sé ni explicarlo, algo psíquico, alguna inspiración que me empujó a coger un papel de los muchos que tenía en el carro. Entonces lo puse encima del guía con la mano izquierda, pincho el guía con mi muslo izquierdo y empecé a escribir, ¿verdad? Mientras conducía, guiando y escribiendo. Yo no, ni sabía mucho lo que estaba escribiendo, yo sé que seguía escribiendo. Y unos minutos más tarde estacioné el carro para ver lo que estaba escrito y cuando lo leí me dio un ataque de llanto, empecé a llorar. No era porque tuviera pena, o sea, no era tristeza, era algo, un llanto incontrolable, no podía controlarlo. Y así estuve como casi 15 minutos llorando sin poder parar. Este, y le digo eso porque ha sido la única vez que yo he escrito que, o por lo menos a través de mí, apareció un poema. Yo nunca he escrito poemas, nunca me he sentado a escribir un poema, no me gustan los poemas. O sea, no es que yo estaba provocando escribir, este, y, y salió ese. Entonces se lo entrego a un compañero maestro de español. Yo hacía en esa época un periodiquito en San Sebastián, se llamaba Pepino. Entonces
le dije al compañero Evaristo Fon, ahí un lector me envió ese poema para que yo lo publicara, mira a ver si eso vale la pena, tú sabes. Entonces, Evaristo, que es espiritista, me dice, contra, eso está bien bueno. Cuando lo vayas a hacer, me permite unas copias para yo distribuirla. Y de esa manera, pues, pasó la inspección del compañero maestro de español, que es bien riguroso en eso. Y el poema, pues, más o menos dice así, ¿no? Madre borinqueña, hija del café y de la caña, que con amor tejes la vida sembrando tus sueños del alma. Para ti el clamor sonoro de los hijos del mañana. Contigo el planeta vibra, el universo trémulo canta cuando gritas a la vida los sueños luminosos de tu alma. No hay revolución más sublime que la que tu vientre exclama, ni concierto tan glorioso como parir los sueños del alma. Madre que a la vida traes esos luceros del alba, son los obreros hermanos, es la ley de amor que encarna. Como quisiera contigo parir los sueños de mi alma. Bien. Él mencionó algo que es bueno refrescar la memoria y es que muchas veces se concibe un embrión o un feto y lo único que pasa es que o nace muerto o tal vez tiene pocos días en este plano físico, dejando un dolor profundo en las madres. Sin embargo, he leído que esos niños que nacen en esa circunstancia era que necesitaban reparar su cuerpo espiritual porque fue dañado en un pasado y la única manera de hacerlo es que una mujer preste su vientre para que ese proceso vuelva a ser, se repare ese cuerpo espiritual y regrese. No necesitaba encarnar, era meramente una reparación. Así que cuando veas a alguien que ha pasado por esto porque la mujer se queda afectada, háblele. No sé si es muy religiosa a veces, pero eso es un proceso necesario donde la mujer acepta traer al mundo a ese espíritu para que pueda reparar su cuerpo espiritual, ¿verdad? Así que gracias, Nelson. Es hermoso, ¿verdad? Así que algún día sabrá quién lo inspiró, ¿verdad? Así que feliz Día de las Madres Cósmicas. Han traído al mundo un bebé maravilloso llamado Espíritu. Ah, no sabes su misión, no sabes a qué viene. Pues tú lo haces con amor, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio. Los padres nunca debemos esperar nada a cambio de los hijos. Así no dirás que tu hijo te salió limón, como esta persona me dice, no, salió como tenía que hacer. Y hay que dejar fluir, ¿verdad? Porque sabemos que cada cual trae un carácter. Y muchas veces el hijo o la hija que más trabajo nos da es porque tiene exactamente el mismo carácter de uno. Y por eso choca. Así que yo le deseo mucha felicidad y aunque esto es un día comercial, nada, fluimos con eso y disfrutamos. Así que gracias por estar, dígame, don. Acá, mira a ver. ¿No? Dos preguntas. Una sobre el caso de mujeres que no se casan o que son estériles. Y el otro, que es el más reciente, que yo creo que es una evolución, el caso de las parejas del mismo sexo que deciden adoptar y crear niños, que eso para mí es un avance, sean hombre, hombre o mujer, mujer. Bueno, Entonces me gustaría que ahí tienes el caso de Ricky Martin, ¿verdad? Como es una figura pública, lo voy a mencionar, pero en muchas ocasiones me he hecho esa misma pregunta, pero esas son las condiciones que ese espíritu acepta para venir. Porque ¿cuánta gente interviene
para que esos niños puedan venir. Primero, la que prestó el vientre, que tiene que ser desinteresada y no egoísta, porque bien hay otros casos que dicen, no, ese hijo yo lo parí, me quedo con él y al rato me voy, olvídate del trato. Y es al médico que hace la fecundación in vitro. Tienen los espíritus que están ahí bregando, porque aunque sea in vitro, hay unos seres que están trabajando para que ese embrión pueda seguir progresando, porque en muchas ocasiones se hace la fecundación in vitro y no sigue la multiplicación y se cesa, ¿verdad? Así que hay mucha gente involucrada para que esos espíritus regresen al planeta Tierra con las condiciones y rompiendo los esquemas. Habría que mirar los niños, digamos los de Ricky Martin o otros, si han sido afectados por haber nacido de una manera diferente. El único caso que tengo constancia es a la primera bebé que se hizo in vitro, salió una niña, esta mujer ¿verdad? Lo pusieron en el vientre y nació. Ahora, a mi mente no llega el nombre, pero 25 años después la entrevistaron. ¿Cómo te ha ido la vida? Porque todo el mundo pensó eso será un monstruo porque nació de una manera diferente. No, muy agradecida, porque lo que hace falta en un hogar es el amor, sin importar la manera como fue fecundado, cómo fue engendrado, como si los padres son dos mamás, si son dos hombres, es el amor que se genera para poder ayudar a ese espíritu que viene en una experiencia de vida. En otra ocasión entrevistaron a alguien, a una muchacha, donde ella ve a sus dos papás y ella es feliz. ¿Por qué? Porque no es una pareja que se está tirando por los pelos, matándose. Hay hogares que el hijo está viendo todo ese maltrato. Sin embargo, en esta pareja de hombres, que lo mismo pasa con mujeres, son amorosos, que buscan el bienestar de esos seres que llegaron a ese hogar para ser criados. Así que para mí es un acto de amor. Punto. ¿Cómo llegan al planeta Tierra? Vamos a ver. ¿Y qué tú me dices del médico? Del médico que ha hecho, por ejemplo, en Puerto Rico, que ha hecho todas esas fecundaciones in vitro. ¿Por qué le tocó? ¿Por qué él aceptó eso? Habría que mirar más allá de lo que es tradicional, ¿verdad? Así que, ¿alguna otra pregunta? Preguntas. Dime, Claudia. Sí, acude a mi mente que en esta sociedad moderna de estos países industrializados que están avanzados, y incluye Puerto Rico, ¿verdad? Que están sufriendo esa merma poblacional, donde la mujer, en vez de actuar en su rol de madre, actúa en su rol de profesional y productora. Y entonces ese fenómeno que se está dando, donde la maternidad está empezando a ceder ante las necesidades de la vida. O sea, un joven o una joven de 18, 20 o 25 años hoy no piensa en maternidad. Y no es quizás porque no sienta el deseo de ser madre, sino porque observa y percibe que las condiciones que hay ambientales y físicas no promueven el poder traer un niño, por ejemplo. Si mi visión es a los 18 años hacerme una profesional e irme fuera de Puerto Rico y lejos de mi familia para crecer y poder lograr el resultado de la lucha profesional que tuve, pues entonces no me puedo casar, no puedo tener hijos. Y si me caso, no puedo tener hijos, exacto. O sea que esa disyuntiva social que tenemos va en contra de ese papel de madre de la mujer. Cómo eso se interrelaciona, ¿verdad? Con este desarrollo, con esta necesidad del espíritu de encarnar.
¿Dónde reencarnan más niños? ¿En la sociedad, en los hogares pobres o en los que tienen mucho dinero que pueden bregar con la situación? Entonces se crea un desbalance, que son niños que necesitan venir al mundo, pero no tienen nadie que los acepte, pues entonces reencarnan en estos lugares extremadamente pobres, ¿verdad? Y nacer pobre no significa que no vas a triunfar. En estos días estábamos viendo, Khalil y yo, una película de la vida real mexicana. Khalil, ayúdame, ¿cómo se llama la película? Radical. Este maestro se mueve a este poblado en México porque quiere ir a ayudar a estos niños que son extremadamente pobres y desmotivados. Nunca pasaban las dichosas pruebas en Puerto Rico se llaman meta, ya tenía otro nombre, no recuerdo cuál. Y él se tiró a la tarea. Entonces, en ese lugar había una niña súper brillante que se entretenía yendo al basurero a recolectar cosas. Y con esa inteligencia ya desarrollada que tenía, elaboró un telescopio brillante. Cuando él se da cuenta que esa nena está en un lugar, es como si fuera un lugar equivocado, pero sabemos que nadie nace en un lugar equivocado, porque tampoco sabemos por qué le tocó vivir en esa experiencia. Y el padre de ella no era maltratante, era que eran pobres y la casita era como de cartón. Y él siguió luchando y luchando con un método no tradicional de enseñar. Motivó a los niños, yo les recomiendo que la busque para que la vea. Y logró la meta, logró sacar a todos esos niños y la niña logró llegar a la universidad y convertirse en alguien importante. Así que todas esas experiencias que vivimos, es ¿por qué? ¿Por qué me tocó vivirla? Que si hay un desbalance y vemos a nivel mundial cómo ha disminuido la maternidad, pero siempre hay pueblos donde nacen más niños y duran muy poco porque las condiciones son deplorables, ¿verdad? Así que eventualmente la humanidad sabrá si se hizo bien o no. Y más ahora en Puerto Rico se complica porque ¿cuántos tetras hay? Ese es otro lío. O sea, si yo tengo una hija y quiere salir embarazada, entonces ¿quién la va a atender? Eso es otro dilema que hay en Puerto Rico. Aunque ya están regresando las parteras, que ahora se le llaman dulas, ¿verdad? Pero es un reto, las dulas. Y hay obstetras que no quieren la dula cerca, pero hay que regresar otra vez a lo básico de cómo es que empiezan a llegar otros espíritus al planeta Tierra para repoblar, pero estamos pasando por una crisis. Y hay mujeres que posponen la maternidad y deciden a los 40 años ser madre, cuando ya se realizaron. Hay un pequeño problema, que a los 40 no es como cuando tenías 20 y te conceptúan mujeres de alto riesgo. O sea, que son situaciones nuevas que la humanidad verá si esto es lo correcto versus otra cosa, ¿verdad? Porque es libre albedrío, pero es un reto. Así que los dejo con ese pensamiento. Roberto, ¿quieres cerrar la clase? Bien. Sí, no uses la palabra. Sí, pero quería decir porque tú habías dicho algo ahí que me llamó la atención, y es que nosotros los hombres y las mujeres nos podemos sustituir uno del otro en cuanto a los hijos. Entonces, pues, yo fui una de las personas que tuve que criar mis hijas y siempre tuve en la mente eso mismo, ese concepto de que por más que yo le diera a ella el máximo, ese espacio va a estar vacío por falta de la maternidad, porque entiendo yo que ya tienen, la mujer tiene eh, otra forma, ¿verdad?, de expresarse y de sentimiento hacia los hijos. So, por más que uno trate de imitar a un papá o una mamá, entiendo yo que no es así. Así que, pero aún así los niños se desarrollan y son útiles en la vida. Así que agradecemos a todos aquellos que tienen la oportunidad de desarrollar sus hijos, tanto en familia, en pareja como solo. Así que
Agradecemos y agradecemos la clase de hoy que está muy bonita y agradeciendo la presencia de todos ustedes, como también los hermanos espirituales que vienen aquí a coger también de estas clases, ¿verdad? Y nutrirse de conocimiento. Así que agradeciendo todo y el día de hoy en específico, ¿verdad? Que utilizamos un día hoy como para dedicárselo a las madres y aquellas personas, ¿verdad? Pues, que salgan de su tiempo y que paren. Así que bendiciones para todos, muchas bendiciones, mucha luz para aquellos que están comenzando, que no hay muchas madres ahora tampoco. Así que bendiciones a Puerto Rico y al planeta. Y vamos a hacer la clase de hoy agradeciendo siempre. Así que, y obviamente creo que tenemos algo por ahí también para nosotros. Así que cerramos agradeciendo siempre. Y feliz Día de las Madres.